del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y de la Fiscalía General del Estado. Les damos la más cordial bienvenida a este curso, taller de blindaje electoral. ¿Qué es el blindaje electoral? Bueno, pues no es otra cosa más que una serie, un conjunto de herramientas que nos van a servir para poder ejercer nuestras funciones y, en caso de que así lo sea, también nuestros derechos político-electorales en el marco del actual proceso electoral en el cual nos estamos insertos actualmente, sin infringir la normatividad, en completo respeto a la legislación electoral que nos rige en el ámbito local. Creo que nuestro común denominador de quienes estamos aquí presentes, incluido quien tiene en este momento el uso de la voz, pues es que somos servidoras y servidores públicos, es decir, somos el recurso humano que tiene el Estado, con el que dispone el Estado, para solucionar un problema colectivo, un problema público. Como ustedes recordarán, esa es la esencia principal del Estado, de la forma en la que nos organizamos, que exista un ente que atienda y que dé solución a las problemáticas que como sociedad nos afectan. En este caso, bueno, pues estamos ante una necesidad, una cuestión elemental, que es el de garantizar a la ciudadanía su derecho a la educación. Comentarles que esto que a continuación vamos a platicar, en el caso de las faltas administrativas en materia electoral, no existe un catálogo en sí mismo, como dicho sea de paso, si lo tenemos en materia de delitos electorales. Sin embargo, bueno, pues podemos contar con los conocimientos necesarios para que desde nuestro sentido común nosotros podamos desde nuestro metro cuadrado cuidar de nuestras funciones. Porque ustedes me podrán preguntar, oiga, pero los de allá enfrente están incurriendo en X o Y conductas que yo sospecho que pueden constituir una infracción en materia electoral. Bueno, pues creo que esto puede suceder. Sin embargo, pues el objetivo primordial de este curso taller es que desde nosotros mismos, nosotras y nosotros mismos, podamos prevenir la comisión de cualquier falta administrativa o delito en materia electoral. Me gustaría invitarles a la participación, a que no me dejen aquí monologar, sumergirme en el monólogo. Me gustaría preguntarles a todas y todos qué es lo que entendemos por los principios de imparcialidad y equidad. ¿Por qué es importante que las personas servidoras públicas se conduzcan con estricto apego a los principios de imparcialidad y equidad durante el proceso electoral concurrente 2023-2024? Bueno, una aclaración. Creo que el respeto a la imparcialidad y la equidad es algo que tenemos que cumplir y estamos obligados a garantizar 24/7, 365 días al año. ¿Pero por qué en un proceso electoral reviste esa especial importancia? ¿Qué me cuentan? ¿Qué se entiende por principio de imparcialidad y por principio de equidad? ¿Nadie? Ahora sí que como cuando los maestros están en clase y los dejan hablando solos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Pues sería demostrarnos de alguna manera, como las palabras imparciales, porque al ser servidores públicos pueden decir, bueno, es que este es el partido del gobierno, puede estar cargado, puede estar renunciado, puede iniciar una elección. Entonces, pues demostrarnos de alguna manera neutros y no exhibir, si tenemos algún favoritismo de un partido, no exhibirlo, vamos a abstenernos de ese tipo de comentarios. Muchísimas gracias. Toda la razón. ¿Alguien más? Adelante. Pues pudiera ser que, como dice el licenciado, nosotros tenemos una responsabilidad por estar trabajando en el Estado y pudiera también influenciar nuestra opinión a los ciudadanos o a compañeros de trabajo, y eso pudiera conducir también en que pueda haber algún problema posterior a las elecciones, ¿no? Como ha sucedido
en ocasiones. ¿Por qué nosotras y nosotros como servidores públicos tenemos esa capacidad de influenciar una elección? Pues no lo sé, tal vez pudiera ser por... Pues ya estamos. Sí. Pues pudiera ser desde nuestro puesto de trabajo, tal vez algunos directivos o personas que tienen algún cargo podrían influir en la decisión de sus compañeros, o hasta en las personas que viven en nuestro alrededor. También pueden decir, él trabaja en el gobierno, puede ayudarnos y votamos por tal persona, y se puede malinterpretar la situación cuando no debe de ser así. ¿Cuál es tu nombre? Enrique. Gracias, Enrique. Gracias, Aldo. ¿Tanto Aldo como Enrique? Sí, adelante. No. Bueno, tanto Aldo como Enrique acaban de dar con una situación muy importante. ¿Por qué como servidoras y servidores públicos podemos incidir en la equidad de una elección? Bueno, pues como mencionábamos anteriormente, el Estado, para solucionar estos problemas colectivos a los que hacíamos referencia anteriormente, se encuentra dotado de una serie de recursos que pueden ser estos materiales, financieros, humanos, técnicos, incluso el tiempo que se destina a estas actividades puede considerarse un recurso gubernamental para solucionar un problema público. En ese sentido, si como integrantes del servicio público utilizamos esos recursos durante una contienda, pues corremos el riesgo de desequilibrar la cancha electoral. Hay un concepto que a mí me encanta, que de hecho coloquialmente sí se llaman estos lineamientos para garantizar el debido uso y aplicación de los recursos públicos, a.k.a. lineamientos de cancha pareja. ¿Por qué? Porque la concentración de recursos pueden inclinar una cancha. Imagínense ustedes un partido de fútbol donde una portería se encuentra en un plano desigual con respecto a la otra. ¿Qué va a pasar? Pues que evidentemente va a existir una desventaja hacia uno de los equipos y una ventaja para otro. Como la equidad es uno de los principios rectores de la función electoral, bueno, pues es por eso que como personal de servicio público estamos obligadas y obligados a garantizar que esa cancha no vaya a desequilibrarse gracias a las ventajas que los recursos públicos que tenemos a nuestro cargo representan para nosotros. Adelante. Pues ya no comentaste, Se agradece la participación. Buenos días, soy Leticia. Bueno, nada más, imparcialidad, pues evitar la tendencia específica. Y equidad, el trato igualitario para todos. Es correcto. Obviamente ya lo había comentado, pero es lo que... Exactamente, toda la razón. ¿Leticia? Sí. Muchísimas gracias, Leticia. Bueno, y ahora me van a preguntar, ¿cómo lograr todo esto? ¿Qué puedo y yo no puedo hacer en el contexto de un proceso electoral para que esto se garantice? Pues a eso vamos. Principios rectores: el deber de las personas servidoras públicas de abstenerse de influir en la contienda electoral a favor o en contra de alguna opción política, por lo que deben aplicar, otorgar y destinar correctamente los programas sociales y recursos públicos de los que dispongan. Por otro lado, garantizar el efectivo acceso a la contienda electoral, impidiendo que una o varias opciones políticas, lo que decíamos, adquieran ventajas indebidas frente a otras, como consecuencia de la actividad pública que desempeñan y el indebido uso de los recursos públicos a su cargo. Por favor. Bueno, y a todo esto ustedes me preguntarán, ¿quién se considera persona servidora pública? Básicamente, toda persona que represente un cargo de elección popular o quien desempeña un empleo, cargo o comisión en el Poder Judicial del Estado y el IEE, es decir, en los tres poderes del Estado, incluso los organismos descentralizados. Estas reglas también aplican para nosotras y nosotros, y que maneje o aplique recursos en la administración pública, estatal y municipal, así como quienes integran, ya lo decíamos, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal, mayoritarios, sociedades y asociaciones asimiladas a la participación estatal y de fideicomisos
fideicomisos públicos, así como los organismos autónomos constitucionales, ojo, en el ámbito municipal, estatal y federal. Todos y todas aquí presentes somos servidores, personas servidoras públicas. Oigan, y yo les quiero preguntar una cosa. Digo, ya sabemos quiénes son y cuáles son nuestras atribuciones como personas servidoras públicas. Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que en el trabajo que desempeñan actualmente, en su calidad de funcionarias y funcionarios, tienen derecho o pueden simpatizar con una opción política, pueden militar por una opción política, pueden participar en una campaña electoral? ¿Ustedes creen que se vale o que no se vale? Sí, se vale. Es correcto, tienen razón. Como ciudadanas y ciudadanos que somos, antes que personas servidoras públicas, somos sujetas y sujetos de derechos político-electorales. Me refiero a votar y a ser votadas y votados en elecciones. Sin embargo, está la otra cara. Como servidoras y servidores públicos, tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestro ejercicio se respeten los principios de imparcialidad y de equidad. Entonces tenemos que asegurarnos que estas dos facetas puedan coexistir en apego estricto a la normatividad electoral. Y bueno, pues qué mejor fórmula para librarnos de problemas en el seno de una contienda electoral donde pues prácticamente lo que uno haga y no haga puede ser objeto de señalamiento. Muchas gracias. Ahora me preguntan. Lo siento, es que hicimos contacto visual, ¿verdad? Artículo 134. Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órganos de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias. Bueno, digamos que esta es la norma fundamental de todas estas actividades en materia de arbitraje electoral, pero también contamos con legislación secundaria que reglamenta el cumplimiento de este mandato constitucional. La siguiente diapositiva. Tenemos también fundamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, la normativa electoral en el ámbito estatal, que rigen y determinan lo concerniente a imparcialidad y equidad en la contienda electoral, difusión de propaganda política y electoral gubernamental, así como el informe anual de labores de gestión de las personas servidoras públicas. La Ley General, por otra parte, en materia de delitos electorales y la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Aguascalientes y sus municipios, respectivamente regulan lo concerniente a conductas que constituyen delitos electorales cometidos por personas servidoras públicas, ojo, con consecuencias jurídico-penales. Y en el caso de la Ley de Imagen Institucional, bueno, pues aquí tenemos una serie de principios rectores con respecto a la imagen e identidad institucional, es decir, los recursos visuales que caracterizan a una administración y lo que tiene que ver con la difusión institucional y las posibles faltas administrativas que puedan cometerse en ese contexto. Del mismo modo, contamos con lineamientos que, bueno, pues no hacen más que condensar todo lo establecido en este conjunto de leyes. En el ámbito local, los lineamientos para la debida utilización de los recursos públicos durante el proceso electoral concurrente 2023-2024, ustedes lo pueden consultar si es de su interés en la página de internet del Instituto. Y en el ámbito federal,
los lineamientos que en cumplimiento a la sentencia 04/2023 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecen, bueno, pues medidas para evitar la injerencia o participación de personas servidoras públicas que se encuentren involucradas en la ejecución de programas sociales, así como las personas denominadas servidoras de la nación para el presente proceso electoral. En ambos casos, a estos lineamientos se les conoce como lineamientos de cancha pareja por los días. ¿Qué es el blindaje electoral? Bueno, derivado de toda esta plática que hemos tenido, ayúdenme a saber qué entienden por blindaje electoral, qué se entiende por ese concepto. A ver por acá que están muy calladitas las chicas. ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos van a ir a una capacitación en materia de blindaje electoral? Bueno, como les mencionábamos anteriormente, un conjunto de medidas preventivas al interior de entidades, órganos, dependencias y o poderes públicos en los 3 órdenes de gobierno para evitar que los recursos públicos, materiales, financieros y humanos sean destinados con fines político-electorales y así garantizar el cumplimiento de los principios de imparcialidad y de equidad. La siguiente diapositiva. Bueno, decidimos dividir los ejes en materia de blindaje electoral en 4 principales. ¿Sí me escucho? Sí me escucho. En lo concerniente a propaganda gubernamental y promoción personalizada, imagen institucional, informe de labores, así como programas y acciones sociales. Siéntanse, por favor, con la libertad de expresar cualquier pregunta que en el transcurso de esta plática se les venga en la mente, por favor. Vamos a comenzar con propaganda gubernamental. ¿Alguien me quiere apoyar con la lectura de la definición de propaganda gubernamental? ¿Por acá? Muchas gracias. Propaganda gubernamental. Conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo las personas servidoras públicas o entidades públicas, difundidos con la finalidad de hacer el conocimiento de la ciudadanía, la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación. Bajo cualquier modalidad de comunicación social, la propaganda gubernamental deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidora o servidor público. Muchísimas gracias. Me gustaría ser muy enfática acerca de estas últimas líneas. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidora o servidor público. En ningún caso. Sin embargo, ahorita, en el contexto de una contienda electoral, para las personas que laboran en el servicio público y que desean aspirar a un cargo de elección popular, creo que puede llegar a ser tentador el aprovechar estos recursos de los que hablábamos que se encuentran en poder del Estado y en poder de las personas servidoras públicas para hacerse de ventajas indebidas en el contexto de una contienda. Pero en general esta restricción es permanente, no se puede utilizar un cargo público para hacerse promoción a una o a uno mismo. La siguiente diapositiva, por favor. La promoción personalizada consiste en la difusión del nombre o fotografía o silueta o imagen o preferencia religiosa o voz de alguna persona servidora pública. La alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarle directamente a una persona. ¿Cuántas veces no hemos visto, a pesar de las prohibiciones,
que cuando se emprenden campañas de difusión, digo, no quiero citar casos particulares, pero en lugar de mostrar la fotografía o el nombre de alguna persona pública, se muestra, no sé, algún elemento que se asocia a ella, como, no sé, un sombrero, un bastón, unos bigotes, un accesorio, moños, no sé, que nosotros podemos asociar con esta persona. Y si bien esos recursos publicitarios no cuentan con el nombre o con la imagen de esa persona, esta asociación sí puede ser o puede llegar a ser materia de conflicto. Acompañada de las expresiones votar, sufragio, sufragar, comiso, selección, elegir, proceso electoral y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. Cuando estas situaciones se conjuntan, estamos frente o podemos estar frente a una posible falta administrativa en materia de propaganda. En periodo de pre-campaña, que por cierto el próximo 1 de marzo arrancaremos las campañas en el ámbito federal para la elección de la presidencia de la República y las dos cámaras, la de diputaciones y senadurías. En el caso de la elección local, las campañas arrancarán hasta mediados de abril, específicamente el día 15 de abril. Y bueno, pues en esa temporalidad tenemos que ser particularmente cuidadosas y cuidadosos en ceñirnos pues a este tipo de recomendaciones. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, es decir, el próximo 2 de junio, deberá suspenderse la promoción y difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Durante ese mismo periodo, las personas servidoras públicas no podrán participar en actividades de difusión que tengan como finalidad dar a conocer actividades, logros y obra pública en medio de comunicación. Creo que estos conceptos son clave para entender porque existen ciertas restricciones o más bien excepciones a esta restricción y justamente estamos frente a una de ellas que tiene que ver con la difusión de programas educativos. Pero a eso vamos más adelante. Deberá garantizarse que en los portales de internet y en las cuentas institucionales en redes sociales se proporcione la información permitida por las leyes aplicables y por ningún motivo se fije postura a favor o en contra de un partido político, coalición o candidatura. Si bien como ciudadanas y ciudadanos estamos en nuestro derecho de apoyar, de simpatizar, de darle nuestro apoyo a una opción política en particular, como institución debemos de mantenernos ecuánimes. Entonces, aunque al community manager o a la persona encargada de elaborar los boletines de la institución tenga alguna simpatía por alguna de las opciones políticas, no puede hacer uso de estos recursos institucionales para promocionarla. Y finalmente no podrá incluir nombres, imágenes, voces, preferencias religiosas o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor o servidor público, etc., etc. La cuestión que acabamos de ver. En materia de promoción personalizada, salvo una excepción en particular, nunca y bajo ninguna circunstancia se encuentra permitido hacerla, y menos aún ahora que estamos en un proceso electoral. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí están las fechas de las precampañas y campañas. Para la elección local, es decir, para la integración del Congreso del Estado y de los ayuntamientos con más de 40,000 habitantes, la precampaña comprendió del 5 de diciembre al 3 de enero de 2024. Para la elección de los ayuntamientos con menos de esta cifra, del 15 de diciembre al 3 de enero de 2024. Y las campañas, como ya les decía, del 15 de abril al 29 de mayo de 2024. Oye, ¿por qué el 29 si la elección es hasta el 2 de junio? Bueno, pues porque tenemos 3 días de silencio electoral donde ni el gobierno ni los partidos pueden promocionarse, esto con la finalidad de permitir a la ciudadanía reflexionar el sentido de su voto en un clima de relativa paz. Pero hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas, porque no es lo mismo montar un espectacular
o una valla o pagar una inserción en redes sociales donde diga que el periodo para la solicitud o para la tramitación de becas para cierto nivel educativo comprende de tal fecha a tal fecha, no es lo mismo que difundir: este año el Instituto de Educación de Aguascalientes ha otorgado cientos de miles de becas, por así decirlo. O sea, es lo que se me viene a la mente. Porque esto último constituye la difusión de un logro de la dependencia, y eso, a pesar de que entre en las excepciones, pues no tenemos permitido hacer. Hay que limitarse, a la difusión y a la divulgación de aspectos que sean indispensables y necesarios para garantizar el correcto desempeño de los programas y de las acciones que tienen que ver en materia educativa. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeras, compañeros? Bueno, pues si no, continuamos el monólogo. Muchísimas gracias por su atención. Imagen institucional. Imagen institucional. ¿Qué es la imagen institucional? ¿Alguien me quiere apoyar con la lectura? Ya hicimos contacto visual del modo. Es el conjunto de elementos visuales como el escudo, los colores, eslóganes y símbolos que identifican o distinguen a una entidad de gobierno u orden público. Debe ser acorde a la pluralidad ideológica, política, económica, social, histórica y cultural, así como a los valores, usos y costumbres que distinguen a la sociedad de Aguascalientes. Debe omitir cualquier alusión a persona alguna, partido político u organización privada o social cuyo objeto sea diferente al ejercicio gubernamental. En ninguna circunstancia el color relativo a algún partido político podrá ser utilizado predominantemente en la imagen institucional. Gracias, Ana. Pues nos vamos de manera ágil en este apartado porque creo que es una situación que ustedes comprenderán. Si bien la sociedad y la ciudadanía que está interesada en ocupar un espacio en el poder se agrupa en un partido político, al conseguir su acceso a estos espacios de poder, debe desprenderse, al menos en su calidad de persona servidora pública, de estos elementos distintivos de un partido o de una organización política para favorecer la equidad y en aras de garantizar la imparcialidad en el contexto de una contienda electoral. Por consecuencia, desde hace algunos años, con la entrada en vigor de esta legislación, pues hemos visto que, digámoslo así, los logotipos o los elementos visuales distintivos del gobierno de X o Y municipio o de X o Y entidad federativa, pues se separa un poco de los elementos visuales que identifican al partido político en cuestión y transitan a cuestiones pues que los hagan parecer pues más independientes a los ojos de la ciudadanía. Si quieres la siguiente diapositiva. Bueno, yo sí tengo una duda en ese. O sea, hablaba de que los logotipos cambian de colores para evitar como cierta publicidad que se relacione al gobierno en turno. Pero si pasa, si es necesario o es obligatorio al final. Sí. Es una restricción, o más bien es una indicación que se encuentra contenida en la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Aguascalientes y que es aplicable en los 11 municipios y en el gobierno, pero también aplica a organismos autónomos, al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Todos deben de sujetarse a estos criterios de materia de imagen institucional. Exactamente. ¿Alguien más? Bueno, pues continuamos con quizás la mayor excepción al tema de la propaganda personalizada. Si bien hace unos minutos platicábamos que esta indicación de no utilizar recursos gubernamentales de difusión
para hacerme propaganda a mí como servidora pública o servidor público. Sí existe hasta cierto punto un tema excepcional, pero que bueno, debe ceñirse y debe de apegarse a la norma para poder transitar sin problemas, que es el informe de labores o gestión de las personas servidoras públicas. Con frecuencia, cuando nosotros abordamos las restricciones en la promoción personalizada, nos dicen: oiga, consejera, pero hemos visto un póster de tal diputada o diputado promocionando su informe de labores, o de un presidente municipal, o incluso la persona titular de la gubernatura. ¿Por qué? Bueno, justamente esta es se podría decir una excepción, porque representa un ejercicio de rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Decirle a las personas que son nuestras representadas o gobernadas qué es lo que estamos haciendo a favor de ellas. Sin embargo, se tiene que seguir las siguientes pautas. Su difusión debe limitarse una vez al año en estaciones y canales que correspondan solamente al ámbito geográfico de responsabilidad de la persona servidora pública. O en otras palabras, no deberíamos de tener que ver en nuestro camino al trabajo un espectacular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, o del presidente, del gobernador de Michoacán o de Chihuahua, porque a nosotros no nos corresponde geográficamente pues esa jurisdicción, ¿no? Su difusión de este informe de labores no podrá exceder, ojo, los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda ese informe. O sea, solamente podremos escuchar spots o entrevistas o recursos publicitarios 7 días antes y 5 después de la fecha del informe. No debe contener fines electorales ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral o de veda electoral, y mucho menos de la jornada electoral. Debe tener naturaleza informativa, y bajo ningún motivo la imagen de la o el servidor público debe ser predominante, y las actividades que se informen en ese evento deben haberse desarrollado durante el año motivo del informe, o bien informar avances de la actuación pública en ese periodo concreto. Siguiendo todas estas pautas, es posible, sin incurrir en la promoción personalizada, poder rendir ese informe de labores sin problemas en torno a ello. Tenemos también los programas o acciones sociales. Las personas responsables de la entrega de programas y acciones sociales en la entidad se conducirán de manera institucional sin realizar actos o manifestaciones que se perciban que el programa social es atribuible a una persona o partido político. ¿Sí me di a entender? ¿Sí me explico? ¿O alguien me quiere explicar con sus palabras? Porque la verdad es que yo misma entendí lo que leí. De las atribuciones más sensibles de una administración. ¿Por qué? Porque se orientan hacia solucionar problemas pues indispensables para un ciudadano o una ciudadana, como son el derecho a la alimentación, o el derecho a la educación, por supuesto, o a una vida libre de violencia. O sea, son temas muy sensibles. Y en ese sentido, una persona servidora o servidor público bajo ninguna circunstancia tiene permitido decirle a una persona ciudadana: tienes que votar por este partido, si no, no te doy el acceso a un programa para que tus hijos concluyan la primaria o la secundaria, o programas de movilidad estudiantil, ¿no? O sea, estamos frente a aspectos tan sensibles que hablaría de una inhumanidad si alguien llega a condicionarlo. Pero fuera del sentido ético, es también una falta administrativa, e incluso me parece un delito electoral, el coercionar o condicionar a cambio del voto la entrega de un programa social, de una despensa, de unos lentes, de todo tipo de apoyo, de los apoyos que se encuentran ofertados por una administración, por un gobierno, no pueden estar sujetos a este tipo de apoyos. O incluso, a la inversa, decirle: te ayudo, sí, con la beca de tu hijo,
pero no votes por X o Y opción, eso tampoco está permitido. Las dependencias que tienen a su cargo la entrega de beneficios en especie, de apoyos sociales, están obligadas a entregar su padrón de beneficiarios a más tardar el 31 de marzo de 2024 al Instituto Estatal Electoral. ¿Por qué? Quiero ser muy responsable y muy clara en esta declaración. No es que el Instituto Estatal Electoral vaya a fiscalizar que este programa social se esté ejecutando debidamente, porque eso no forma parte de sus atribuciones. Sin embargo, el instituto, digámoslo así, funge como intermediario en aquella información que por protección a datos personales puede hacerse del conocimiento público de la ciudadanía o de los medios de comunicación, puede facilitarse, donde vengan nombres y datos personales. Bueno, pues esto por lo regular queda como consumo de los partidos políticos para, en caso de encontrar una situación de irregularidad, puedan tener elementos para la presentación de una denuncia, ¿no? Perdón, ya se me está acabando la voz, pero confío en que me van a apoyar con la lectura de esta diapositiva. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me hace el favor de apoyar? A ver, por acá, que levantaron primero la mano. Programas y o acciones sociales. Las personas que entreguen o operen el programa social no podrán usar promoción personalizada o elementos que generen confusión con la identidad de un partido político, gobernante o con las autoridades electorales, o que propicien la idea de que el recurso del programa social o la permanencia en el mismo depende de su apoyo a una opción política, de que le sean atribuibles a una persona o partido político, o que su continuidad depende de la permanencia del gobierno actual. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ana Laura. Muchas gracias, Ana Laura. Pues sí, básicamente en esencia es eso. No se pueden, la actividad de un gobierno y la actividad de un partido político no se pueden conjuntar cuando de programas sociales se trata. La siguiente diapositiva, por favor. Restricciones para los programas sociales. Si bien las necesidades humanas son permanentes, son 365 días al año, 24/7, porque una persona no puede dejar de comer o dejar de asistir a la escuela porque a la autoridad electoral se le ocurrió organizar una campaña electoral, ¿no? Entonces existen situaciones que deben de tener continuidad, situaciones refiriéndome a programas y acciones gubernamentales. Sin embargo, debe apegarse a esto. Durante las campañas electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda. O sea, no puede haber mítines, no puede haber un evento propiamente dicho, un evento protocolario para hacer la entrega de becas de movilidad, por citar un ejemplo. Debe esto llevarse a cabo pues en una oficina para garantizar la continuidad del programa o del apoyo social sin generar situaciones de conflicto. Las autoridades deben tener especial cuidado para que dichos beneficios sean entregados de manera que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios. ¿Cuáles son los referidos principios? Que ya repetimos como 50,000 veces. Imparcialidad y equidad, exactamente. Y las autoridades deberán colocar en el lugar donde se haga la entrega de los bienes o apoyos de los programas o acciones sociales, ojo, una lona o un cartel o un elemento que sea visual, que contenga una leyenda que informe el carácter público del programa, que es ajeno a cualquier partido político, coalición o candidatura, para que la ciudadanía tenga muy claro la separación entre estos programas y una contienda electoral. Finalmente, la utilización de espacios públicos en aquellos en los que las autoridades
concedan gratuitamente a partidos políticos, coaliciones o candidaturas, porque luego las dependencias o los órganos de gobierno dentro de nuestra infraestructura tenemos espacios que pueden prestarse a la celebración de actividades partidistas. Bueno, pues aquí existe cierta permisividad siempre y cuando se ofrezca un trato equitativo en el uso de estos espacios públicos a todos los partidos políticos, a todas las coaliciones y a todas las candidaturas que estén contendiendo. No podría ocurrir que si se cuenta con una bodega o con un inmueble que tenga suficiente capacidad para que en su momento, en momento de campañas me refiero, se lleve a cabo un encuentro con ciudadanía o un mitin político, pues no podría ser que la dependencia en cuestión diga, no, yo solamente le presto al partido del que provengo. No, tiene que ser parejo con todos los que expresen la intención de hacer uso de esa instalación para sus actividades proselitistas. Bueno, creo que por mi parte es todo. Ya mi garganta no da para más, pero les agradezco mucho su atención y les cedo el uso de la voz a la maestra Zaira Zárate, quien nos hará un recuento de lo que podemos y no hacer como personas servidoras públicas en este contexto electoral. Muchas gracias a todas y todos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como ya les comentaba, yo soy Zaira Zárate, soy encargada de la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Mis funciones como tal es llevar a cabo la tramitación y sustanciación de todas las quejas o denuncias que se presentan ante el Instituto. Muchas de estas quejas o denuncias son por utilización indebida de recursos públicos o programas sociales. En su mayoría estas son infracciones que pueden cometer servidoras y servidores públicos. Entonces, atendiendo a ello, es que les vamos a explicar aquí algunos supuestos de qué pueden y qué no pueden hacer ustedes como servidoras y servidores públicos en el marco del proceso electoral en el que nos encontramos. Y bueno, lo primero es las reglas que ustedes deben de seguir para poder participar en eventos. Como ya les comentaba la consejera Hilda, todas y todos contamos con una dualidad al ser servidores públicos. Esta dualidad se refiere a que por ser servidores públicos manejamos el uso de recursos públicos y por ello tenemos una mayor cantidad de obligaciones como tal, pero no perdemos nuestros derechos político-electorales como ciudadanos. Entonces tenemos que tener como mucho cuidado en la forma en la que manejamos los recursos públicos que tenemos a nuestros cargos. Los recursos públicos no son nada más la computadora, el material, sino que también es el tiempo, los espacios públicos como este, de los que nosotros contamos. Entonces, bueno, ya comentaban, ¿pueden ustedes asistir a eventos proselitistas? Sí pueden. ¿Cuáles son las reglas que tienen que seguir? Solamente pueden hacerlo en días y horas inhábiles. Ustedes tienen un horario, me imagino que es aproximado de 8 a 3, 8 a 4, entonces después de este horario pueden asistir a eventos proselitistas. O me imagino que trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces, sábados y domingos es también cuando pueden acudir a este tipo de eventos. No pueden acudir en horarios de labores. Hay ocasiones en las que nuestros horarios se extienden, es decir, puede haber un evento o que se queden a trabajar después de las 3 de la tarde o que los citen un domingo para realizar la entrega de becas, para algún evento deportivo, para algún evento educativo, cultural o demás. En esos horarios se vuelven también horarios hábiles, entonces dentro de ese horario tampoco pudieran estar asistiendo a eventos proselitistas. Otra cosa es que no pueden tener una participación preponderantemente o activa dentro de un evento de un partido político, candidatura o coalición. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ustedes van, se paran en un podio y empiezan a hacer campaña por un partido político, por una coalición o por alguna candidatura, se les relaciona a la administración de la que ustedes representan con el partido político o la candidatura. Entonces se desequilibra la contienda electoral. Y bueno, se refiere a esto, no se puede capitalizar la imagen de ustedes como servidores públicos o su dependencia para afectar o beneficiar a un partido político o coalición. Ahora, ¿de qué deben abstenerse como servidoras y servidores públicos? Pues lo primero
sería no pueden realizar campañas de promoción personalizada. Esto no es solamente durante un proceso electoral. La promoción personalizada está prohibida siempre. No pueden efectuar aportaciones provenientes de los recursos públicos de los que tienen a su cargo para partidos políticos, coaliciones o candidaturas. No pueden asistir, como ya les comentaba, a eventos proselitistas en días y horas hábiles. No pueden utilizar los recursos públicos que tienen a su cargo para favorecer o perjudicar a algún partido político. No pueden inducir o coaccionar a las personas que tienen a su cargo para que voten o no voten, o para que perjudiquen a alguna o favorezcan a alguna candidatura, coalición o partido político. No pueden difundir con motivo de su cargo alguna expresión que tenga como propósito afectar o beneficiar a algún partido político o candidatura. Tampoco pueden rendir informes anuales o de gestión dentro de los periodos prohibidos, que como ya les comentaba la consejera Hilda, solamente una vez al año, y es 5 días antes de la realización del informe, de la rendición del informe, y 7 días después. Después de la rendición del informe no se puede seguir difundiendo el mismo informe. Y quienes estén vinculados con el uso o los programas sociales deben de abstenerse de participar en cualquier evento proselitista. Tampoco pueden condicionar obras públicas, programas sociales, programas gubernamentales al apoyo de alguna coalición, candidatura o partido político. No pueden difundir los programas y acciones gubernamentales no efectuados durante el periodo de campaña. ¿Cuáles eran las excepciones de los programas gubernamentales? Educación, salud, protección civil, impuestos. Perfecto, lo aprendieron muy bien. Entonces no se puede realizar ningún programa público dentro de las campañas excepto estos. No se pueden entregar ni establecer bienes o servicios en términos distintos a los previstos en los programas sociales. Como ya les comentaba la consejera Hilda muy atinadamente, los programas sociales ustedes los empiezan a elaborar o a planear desde antes del año. Entonces, a fines hasta el 31 de marzo, para informarnos a nosotros cuáles van a ser los programas sociales que van a realizar o que van a entregar durante el periodo de campañas. Entonces, todos esos programas sociales ustedes nos entregan a nosotros las reglas de operación, el padrón de beneficiarios y los lugares en los que los van a entregar. Además, esta publicación respecto de los programas sociales nosotros la realizamos a través del sitio web del instituto. Hay esta disposición al escrutinio de los partidos políticos, de las candidaturas y de la ciudadanía en general, para que si en algún momento hay algún evento en donde se esté haciendo entrega de un programa social y que alguna candidatura crea que se están utilizando la entrega de estos programas sociales para beneficiar a alguna candidatura o partido político utilizando esos recursos públicos, se les pueda denunciar a través de un procedimiento especial sancionador e incluso a través de la vía penal. Entonces, todo este tipo de reglas ustedes tienen para informárnoslas hasta el 31 de marzo. No pueden realizar ninguna conducta relacionada con el uso de recursos humanos, materiales, financieros públicos que tengan como propósito la difusión de acciones de gobierno para favorecer o perjudicar a algún partido político o candidatura. Tampoco pueden utilizar recursos públicos para difundir propaganda que pueda inducir en el sentido del voto de la ciudadanía. No pueden recoger, retener o amenazar con hacerlo la credencial para votar de cualquier ciudadanía a condición de la promesa o entrega de un programa social o de favorecer en el voto o abstenerse de votar. Tampoco pueden utilizar los medios de transporte que son propiedad del Instituto de Educación en este caso para asistir a algún evento proselitista o para favorecer alguna candidatura o partido político. Y no pueden utilizar recursos públicos para el pago de instalaciones, traslados, vehículos o difusión de eventos o para recabar el apoyo ciudadano para alguna candidatura, partido político o coalición. ¿Alguna duda que tengan ahorita de los supuestos que les he comentado? Ok, entonces, bueno, como han visto, lo más delicado en cuanto a los ejes del blindaje electoral son los programas sociales. ¿Por qué? Porque como les comentaba Hilda, los programas sociales tienen como finalidad quitar las brechas de desigualdad que hay entre la sociedad. Entonces,
Por ese hecho, el Instituto Nacional Electoral emitió los lineamientos que les comentaban al principio. En estos lineamientos se estableció que todas las personas que operan y entregan programas sociales no pueden formar parte de algunos cargos públicos, como son funcionarios de mesas directivas de casillas, observadores electorales, o formar parte de los supervisores locales electorales y capacitadores electorales. Y tampoco pueden ser representantes de partidos políticos, ni ante el Consejo General, ni ante los demás organismos que son consejos distritales o consejos municipales. ¿Por qué se hace esto? También por la imagen que da ante las personas los servidores públicos que entregan el programa o apoyo social. Esta imagen se enlaza con la dependencia pública actual y puede inducir de alguna forma al voto. Entonces, por eso se evitó que este tipo de personas que entregan o operan programas sociales formaran parte de estos cargos públicos. Para ello, ¿qué se hace? Se les pide que en el momento en el que se realiza se va a realizar alguna convocatoria o demás para que puedan participar como observadores electorales o capacitadores asistentes electorales, tengan que firmar bajo protesta de decir verdad de que no son personas relacionadas con la entrega de programas sociales, la entrega o operación. Y igual se hace con representantes partidistas. También se les pide que manifiesten que no forman parte de las y los servidores públicos que entregan o operan programas sociales. Y bueno, pero ¿qué sí pueden hacer? Pueden realizar todas las actividades que normalmente realizan por su encargo o por las funciones de su encargo. Pueden continuar normalmente con sus funciones, pueden asistir a eventos proselitistas siempre y cuando sea fuera de sus horarios laborales, pueden convocar a reuniones con las y los beneficiarios de programas sociales. Solo ojo, como ya les había comentado, no pueden ser reuniones masivas y tienen que seguir las restricciones establecidas. Es decir, si van a hacer la entrega de alguna beca o de algún otro programa social, tienen que poner la lona o el cartel que diga que el programa es ajeno a cualquier partido político y que es de carácter público. Y obviamente la entrega del programa social deberá de seguir las reglas establecidas en sus programas de operaciones. También pueden organizar reuniones de trabajo con sus colaboradores con la finalidad de seguir realizando las funciones que emanan de su cargo. También pueden simpatizar con la opción política de su preferencia, obviamente votar por quien ustedes así lo decidan. Pueden utilizar cualquier artículo o logotipo o cualquier cosa que tenga alguna imagen de propaganda política electoral, siempre y cuando lo hagan fuera de las instalaciones. Pueden pegar estampas en sus automóviles de partidos políticos, ¿saben? ¿Sí pueden hacerlo? En los particulares, sí. Sí, exacto. Pueden pegar cualquier tipo de estampa o propaganda electoral de partido político o candidatura en sus vehículos particulares, pero hay una restricción. Si van a pegarle algún tipo de propaganda a su vehículo, no lo pueden estacionar en los inmuebles de esta institución o de alguna institución pública. También pueden tener en sus casas o en algún otro lugar cualquier pluma, playera o demás que tenga logotipos o propaganda política electoral, pero no pueden acudir con esa propaganda a las instituciones públicas. Pueden, pues en sí, eso es como lo que pueden hacer. Cualquier cosa que ustedes piensen o que tengan dudas si pueden realizar o no pueden realizar, pues bueno, estamos abiertos a las preguntas por si tienen alguna duda. Bueno, siguiente. Nada más comentarles una cosa. ¿Qué pasa en el caso de que venga una persona particular o que ustedes entren con algún vehículo particular con propaganda política electoral? Ojo, es responsabilidad del servidor público, pero también es responsabilidad de la persona titular de la dependencia. Entonces, que tengan mucho cuidado con ese tipo de acciones. Okay. Bueno, nos brincamos esa porque es para las personas que ostentan un cargo público de elección popular y que pretenden elegirse al cargo. Entonces, bueno, todo este tipo de faltas o infracciones están establecidas en la normatividad electoral. Las pueden consultar en el Código Electoral para el Estado de Aguascalientes, en el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral, y algunas de ellas también han sido implementadas por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, que sepan que pueden consultarlas ahí. Les vamos a dejar de todas formas la presentación y un protocolo de blindaje electoral. Ahora,
¿Cómo se cuida de que no se cometan este tipo de faltas? Existen diversos medios de control, entre ellos está el procedimiento especial sancionador, que es donde los partidos políticos, las candidaturas y en sí cualquier persona ciudadana puede denunciar que se está cometiendo alguna de estas conductas y que eso está afectando el proceso electoral o se está utilizando indebidamente un recurso público. Entonces, se presenta una queja o una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral, si es materia electoral, si se trata de la afectación o el beneficio a alguna candidatura federal, como en este proceso electoral, los diputados y las diputadas federales, los senadores del Senado de la República y el presidente de la República. En ese caso se presenta ante el Instituto Nacional Electoral. Si es por cuestiones de fiscalización, también se presenta ante el Instituto Nacional Electoral, o si la conducta se da a través de radio y televisión, también se presenta ante el Instituto Nacional Electoral. En todos los demás casos, nosotros como Instituto Estatal Electoral somos quienes conocemos de la denuncia o la queja. Entonces, ¿qué pasa si ustedes están presentando algún hecho donde se pudiera cometer alguna de estas conductas? Pueden presentar su escrito de denuncia ante nosotros. Más adelante les dejaremos los domicilios, teléfonos, correo electrónicos y demás, para que en caso de que estén ante alguno de estos puestos y nos quieran contactar puedan hacerlo. Se presentan ante nosotros, pero quien resuelve es el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Ojo, cuando resuelve el Tribunal Electoral, como la mayoría de las conductas que pueden cometer servidoras y servidores públicos pueden constituir un delito electoral, normalmente si se acredita la conducta también le dan vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a los órganos internos de control. Entonces, para que tengan cuidado, en materia administrativa se pueden hacer acreedores a una multa, pero en materia penal también va una pena privativa de libertad y la inhabilitación del cargo. Entonces, si tienen alguna duda, creemos que es mejor que ahorita la saquen. Si no, también, como les comentaba, pueden tomar nuestro teléfono, llamarnos, más vale que si están pensando en si alguna conducta que puedan cometer pueda ser o no infractora, que primero lo pregunten. Y cualquier cosa, pues bueno, de parte del Instituto Estatal Electoral estamos asesorando. Y bueno, ya, estos son los teléfonos y bueno, continuaría explicándoles sobre delitos electorales, el fiscal especializado en delitos electorales, el maestro Daniel. Pues ya sería todo de mi parte. Bueno, comentaba con el licenciado Rubén que tomáramos unos 5 minutos para que pasaran al baño. La intención solamente es que podamos comprender cómo las infracciones que les comentaron tanto la consejera como Sara pueden generar un delito electoral. ¿Alguien de ustedes sabe qué hace la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales? ¿Nada? Pues también saber la percepción, ¿no? ¿Sí saben o no saben? Pero la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, yo soy el fiscal especializado en delitos electorales, yo encabezo esta institución y a diferencia de la Fiscalía General del Estado, nosotros nos especializamos en un tipo de delitos en específico que son los delitos electorales, ¿no? Así como escuchan que hay una fiscalía especializada en desaparición de personas o delitos de alto impacto o anticorrupción, ¿no? En este caso nosotros nos especializamos en delitos electorales, ¿no? Y la gran parte de la carga de trabajo viene en los procesos electorales. Pero no termina ahí, porque las carpetas de investigación que integramos nosotros como motivo de un delito electoral, bueno, van a lo largo de los años, ¿no? Tenemos carpetas que estamos trabajando, que ya vamos a llegar para los 2 años y medio, y están por resolverse. En materia penal electoral, la justicia es un poco más lenta, más alargada, precisamente por lo que está en juego. No está en juego una multa, no está en juego una amonestación, sino que está en juego precisamente la libertad de las personas, la inhabilitación de las personas, ¿no? Cómo se reducen estos derechos fundamentales. En ese sentido, yo creo que es muy importante que ustedes conozcan que como delito los más agravados son los que tienen los servidores, los que tenemos como servidores públicos, ¿no? Pero para ello es importante hacerles de su conocimiento cuál es la diferencia entre una infracción y un delito electoral. Aquí hay algún estudioso del derecho, ¿sí? Alguien que sea abogado, le gustan las leyes, ¿no?
entonces estoy entre puros abogados y abogadas. Perfecto. ¿Hay alguien que sepa de derecho penal? ¿Tú sabes cosas más de derecho penal? Sí. Bueno, los elementos del delito, ¿cuáles son los elementos del delito? Si volvemos a ver. Y la que está ayudando a tu familia. Bien, ¿cómo se define rápidamente un delito? Pues es una conducta que es típica, antijurídica y culpable. ¿Cómo se los puedo expresar ya en otras palabras? Bueno, la conducta consiste en un comportamiento humano de hacer o de no hacer. Es decir, tú puedes tener una responsabilidad por algo que tú hiciste, en la mayoría de los casos de los delitos electorales así es, o por algo que dejaste de hacer que pudiste haber hecho y evitado, ¿no? Eso es la conducta. La tipicidad es que se encuentre en una ley penal, en este caso la Ley General en materia de delitos electorales. Es importante que sepan que el Código Electoral no nos rige a nosotros como fiscal especializado en delitos electorales. Se los digo porque en la práctica resulta ser que llegan denuncias basadas en el Código Electoral y por ende pues no hay nada que acreditarse, ¿no? Ley General en materia de delitos electorales es la misma ley tanto para la FICEL. ¿Saben qué es la FICEL? Lo que conocían como FEPADE antes, nada más cambió el nombre. Es la misma ley que utiliza la FICEL y la misma ley que utilizamos nosotros, es una ley general. Luego también tenemos la antijuridicidad, que no es más que transgredir ese precepto que está establecido en la ley. Entonces es una conducta, algo que hice o dejé de hacer, que está tipificado en la ley como ilegal, ¿no? Y se realiza. Y luego un elemento importante y trascendente es la culpabilidad. Que yo pueda atribuirle a una persona en específico o a varias personas la responsabilidad de la conducta, ¿no? Pues básicamente les puedo contar de un caso donde hubo violencia política en razón de género, que es considerado delito electoral, y no pudimos acreditamos los 3 primeros elementos, pero el último no, porque fue a través de una red social, un perfil falso, fue eliminado y no pudimos dar con él, ¿no? Ahí no acreditamos la culpabilidad y por ende no pudimos judicializar esta carpeta, llevarla ante un juez y tener una consecuencia penal. Por eso son importantes. Si no hay uno de los elementos, pues no va a haber delito. Entonces, ¿qué es un delito electoral? Es esta conducta que les comenté, típica, antijurídica y culpable, pero que va a poner en peligro la función electoral y el adecuado desarrollo de la función pública electoral. ¿Qué es esto? Pues en sí las elecciones, ¿no? Y desde luego los principios del voto, ¿no? Cuando ustedes hacen una compra del voto, bueno, pues transgreden el voto libre, ¿no? Ya está cuestionado, por darles un ejemplo. ¿Quiénes pueden cometer los delitos electorales? Bueno, ya quedó claro que es un delito electoral, los elementos a grandes rasgos. ¿Quiénes pueden cometer un delito electoral? Cualquier persona. Pero entonces, ¿por qué vienen aquí algunas calidades específicas, ¿no? Tan sencillo porque todos ellos tienen penalidades y responsabilidades distintas. No es lo mismo que el ciudadano común, que no es servidor público, que no tiene nada que ver con partidos políticos, autoridades electorales, etc., comete un delito electoral, a que lo cometa un funcionario electoral o un servidor público, ¿no? Las penas son más grandes. Y aquí, como pueden ver, funcionarios electorales, o sea, nosotros que estamos aquí, de 2 a 6 años de prisión, ¿sí? Un ciudadano de 6 meses a 3 años. Entonces vean cómo se multiplica la pena cuando es funcionario electoral. Pero si vamos a servidores públicos tienen una pena mayor, de 2 a 9 años de prisión. Es la más penada en cuestión de las calidades específicas, ¿no? Y esto tiene un porqué. Licenciado, ¿verdad? Sabe que hay una posibilidad de tener una salida alterna en un procedimiento penal. Estas salidas son, ¿cuáles serían? La suspensión condicional al proceso. Hay una que es un procedimiento abreviado. Tienen una diferencia. Si nos vamos a un procedimiento abreviado, quiere decir que la persona acepta el hecho, ¿no? A ver, yo cometí la conducta, yo soy el responsable, pero dame un beneficio. Sus penas bajan, no pisa la cárcel en la mayoría de los casos y paga multas, reparaciones del daño y se acabó. Pues resulta que si cometemos un delito como en calidad de servidores públicos, no tenemos acceso a ese beneficio. Bueno, es el único beneficio que tenemos acceso.
¿sí? Una sentencia condenatoria que nos deja inhabilitados, que nos deja con un antecedente penal. Pero resulta que funcionarios electorales, partidistas, ciudadanos en general y cualquier otro actor tendrían acceso a una suspensión condicional. Lo mismo, pero sin sentencia, sin inhabilitación. Es como decir, no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Cúmpleme estas condiciones y no pasa nada. Pero vean cómo el legislador, y fue el federal, a los servidores públicos los coloca en una situación de una pena más grande para que sepan que no lo deben de hacer y que si lo hacen sí o sí, tienen una sentencia condenatoria, están inhabilitados, tienen un antecedente penal. Entonces, en atención a ello, es importante tener especial cuidado en lo que no debemos de hacer, ¿no? Hay veces que la conducta es tan sencilla como el ejemplo que les ponen ahorita. Ustedes entran al estacionamiento con un emblema de un partido político en su vehículo particular y es un delito electoral, ¿no? Y ese delito electoral de acreditarse, ¿dónde los va a dejar? Inhabilitados y con antecedente penal. Entonces, por eso debemos de cuidar a veces esos puntos tan pequeños que podríamos considerar nosotros exagerados en la ley y en la consecuencia, ¿no? Porque podemos decir, bueno, pues hay gente que asesina, que lesiona, que golpea, etc., ¿no? Pero así está considerado por el legislador, porque a lo largo de la historia de México se han utilizado indebidamente los recursos públicos para favorecer opciones políticas, y eso es lo que no deja madurar por completo al sistema democrático, ¿no? Adelante. Bueno, antes de pasarme, como ejemplo, ministros de cultura religiosa y fedatarios públicos no tienen pena privativa de libertad, solamente pueden cometer un delito y las sanciones son multas, nada más. Adelante. Aquí quiero hacer la distinción de los que les platicaba un poquito. La FICEL, perteneciente a la Fiscalía General de la República, es la Autoridad de Delitos Electorales Federal y están encargados de Presidencia de la República, Senaduría y Diputaciones Federales. Es importante porque estamos en un proceso concurrente, ¿sí? Hay cargos locales, cargos federales, nosotros vamos a ver diputaciones locales y ayuntamientos en este proceso electoral. ¿Qué es lo que implica todo esto? Que si hay una denuncia en contra, que se beneficie a un diputado federal, a una senadora, a candidatas a estos cargos, bueno, es competencia de la FICEL. Si es de la Presidencia de la República, es competencia de la FICEL. Si son diputaciones locales y ayuntamientos, será competencia de nosotros, pero esto no implica que la Fiscalía General de la República no pueda atender e integrar una carpeta de investigación de una diputación local y luego turnarlo a nuestra competencia, y viceversa. No implica que ustedes no puedan denunciar algo que ustedes vean de la federación con nosotros para que nosotros integremos y entonces remitamos ya la carpeta investigada, ¿no? Se puede, lo que no se puede es llevarla ya ante un juez cuando no es competente. Pues no sé si aquí hay una duda. Si ustedes ven algo irregular, no solamente este tipo de prácticas son para que ustedes se cuiden de lo que tienen que hacer, sino que estén viendo a los demás lo que están haciendo, ¿no? Y puedan denunciar. En ese sentido, si tienen una denuncia también federal, pueden hacerlo con nosotros y les repito, cuidamos nosotros las competencias. Ya cuando llega el juez, pues se va a la competencia adecuada. Los delitos electorales más comunes: utilizar dinero ilícito en las campañas, comprar o coaccionar el voto, utilizar bienes o servicios en una campaña, servicios públicos, condicionar el acceso a los servicios públicos, organizar reuniones o transportar votantes el día de la jornada electoral, lo que conocen como cargo de personas. Esos son los más comunes, los que más se dan en las campañas electorales. Agregamos el tema de la violencia política en razón de género. Y el deber de neutralidad de las personas servidoras públicas. Bueno, esto es algo de lo que ya hablaron y ya platicaron hace unos minutos. Los servidores públicos de los 3 niveles deben de abstenerse de utilizar recursos públicos. Reiterar, los recursos públicos son humanos, son económicos y son materiales, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Pues no hacer, impedir el uso del poder público, hacer, impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o agrupación electoral, evitar el uso de dinero público para incidir en la contienda electoral y usar los recursos públicos bajo su mando para fines constitucionales legalmente previstos en lo que se debe hacer. Les comenté que nosotros nos basamos en la Ley General en materia de delitos electorales. La Ley General
establece sus artículos 11 y 11 bis, que son los relevantes para ustedes como servidores públicos, los actos que no deben de realizar y las penas en contra. Adelante. Coaccionar o amenazar a sus subordinados. Ojo, aquí les voy a hablar de lo que es el tipo penal en específico en la ley general en materia de delitos electorales. Coaccionar o amenazar a sus subordinados para participar en eventos proselitistas y de pre-campaña o campaña, o para que voten o se abstengan de votar por alguna opción política, ¿no? Si ustedes son coaccionados o ustedes intentan coaccionar, es un delito de 2 a 9 años de prisión. ¿Vale? Y este es el delito más penado, que se ha referido mucho esta mañana, que es condicionar recursos o programas sociales a cambio del voto. Este delito incluso tiene agravantes, ¿no? Sube una tercera parte, es el más penado de todos, y antes me refiero al año pasado, incluso era motivo de prisión preventiva oficiosa. Es decir, si se denunciaba un servidor público por condicionar un programa social y este servidor público era vinculado a proceso, ya no salía, se quedaba detenido y llevaba su proceso en juicio. ¿Qué es lo que pasó? Vino un criterio internacional de la Corte Interamericana que determina inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, y eso no quita que se puedan quedar detenidos, porque ahora nada más le dan la carga a la Fiscalía de probar de justificar por qué se debe de llevar a cabo una prisión preventiva, ¿no? Es muy sencillo, les pongo un ejemplo. Si tenemos a un secretario de Estado que condiciona un programa social, está acreditado, lo vinculamos a proceso. En la audiencia nosotros, ¿qué diríamos para justificar la prisión preventiva oficiosa? ¿Justificado? Pues bien sencillo, el nivel de recursos que tiene para excederse de la justicia, y con eso la va a justificar el juez, ¿no? Antes no era necesario decir absolutamente nada, ahora sí tenemos que decir, ¿no? Adelante. Destinar, utilizar o permitir la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que se tenga a su disposición. Esto es importante porque fondos, bienes o servicios no solamente es dinero, sino cualquier recurso público que maneje si se destina para apoyar a una candidatura o partido político en específico, ¿no? Aquí se me ocurre, por ejemplo, el dar becas, entregan becas, ¿no? Imagínense becas con beneficios para un partido político o exclusivamente para militantes de alguno, o un equipo de campaña o un distrito en específico para un color. Bueno, en efecto, eso es un delito electoral. Y si se condiciona la entrega del mismo, pues estamos en el agravante peor, ¿no? Proporcionar apoyo, prestar algún servicio a un precandidato, partido, coalición, agrupación, sea que se haga por sí mismo o a través de sus subordinados en sus horarios de labores. Y yo creo que está claro que si ustedes envían a una persona de sus trabajadores o ustedes mismos son enviados en un día y no a nadie, no solamente están cometiendo una infracción administrativa, como les comentaba, que se pueden denunciar ante el Instituto Estatal Electoral y demás. Esa conducta, imaginémoslo, que les puede generar consecuencias de inhabilitación administrativa, problemas con Contraloría, problemas con el Tribunal y el Instituto, pero además les puede generar una nulidad en la contienda, ¿sí? Si se acredita que es suficiente para dar la vuelta a la elección, ¿no? Imaginemos que ustedes fueron a un evento con 200 personas y la contienda electoral del distrito local se ganó con 10 votos, que ha sucedido. Pues es suficiente para dar la vuelta a la elección, pero además tienen una causa en materia penal, ¿no? Porque están desviando el recurso público. Entonces, además tendrían esa causa en materia penal electoral, y por si fuera poco, esa conducta también puede ser conocida por la Fiscalía Anticorrupción, porque es un inadecuado manejo del recurso público. Entonces, imaginen cómo un simple actuar puede tener distintas consecuencias con distintas autoridades y distintas penas y sanciones. Adelante. Bueno, solicitar a sus subordinados por cualquier medio recurso para poder financiar alguna campaña electoral. Evidentemente es un delito electoral y también consiste en peculado. Sería doble el tema de persecución de este delito. Esto es un dato, si se le solicita por cualquier autoridad local o federal información que tengan en su posesión, ¿no? No hay que negarla, hay que entregarla, porque si no también recaen en un tema de delito electoral. Delito electoral evidentemente si se refiere a una carpeta de investigación,
o algo que le requiera el Tribunal Electoral, algo que tenga que ver con el proceso electoral, ¿no? Entonces hay que entregarlo, porque luego muchas veces, este tipo penal existe porque muchas veces decían que era información confidencial o hacían caso omiso a la misma entrega, pues le hicieron un tipo penal para que tuvieran una responsabilidad penal. Bueno, permitir el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar a alguna persona, ¿no? Esto es importante porque ya se los comentaban un poquito Zaira y la consejera Hilda. Asociar una obra pública a un funcionario o a su partido de gobierno también es mal uso de recursos públicos. Yo me quedé viendo cuando se hablaba también de la imagen institucional, lo que tienen ahí atrás del Instituto de Educación de Aguascalientes, identificable totalmente con los colores de un partido político, con el emblema de una campaña de gobierno. Evidentemente, a partir del 1 de marzo, tiene que cambiar el modelo de comunicación. Bueno, esa es una sugerencia que nosotros damos, porque ahí sí habría también una prohibición. Adelante. Y como les dije que íbamos a ser breves con esta campaña porque ya conocían lo que estaba prohibido o no, básicamente en el artículo 11 y 11 van a encontrar este listado, que es el resumen de lo que les estoy diciendo, que son los tipos penales que se protegen en materia de uso indebido del recurso público. Coaccionar o amenazar a los subordinados, condicionar las condiciones de servicios públicos, destinar a utilizar o permitir la utilización de estos recursos públicos que se tienen a su disposición para eventos proselitistas, solicitar a sus subordinados dinero, abstenerse de rendir información, utilizar o permitir el uso de recursos y bienes, incluso tiene otra pena de 4 a 9, de 2 a 9, de 4 a 9, y el condicionamiento de programas sociales es más penal todavía. Adelante. Otro resumen que está permitido, similar a lo presentado por el Instituto Estatal Electoral y que está prohibido. ¿Qué está permitido? Bueno, es evidente, ustedes ya lo conocen: votar por quien quieran, simpatizar por quien quieran, hacer su trabajo plenamente, para no redundar en el tema de lo permitido. Pero ¿qué está prohibido? Los tipos penales que les comentaba, ¿no? Comisionar personal a su cargo para realizar actividades político-electorales, mencionar durante el desarrollo de las actividades propias de encargo asuntos político-electorales, utilizar el tiempo laboral para realizar acciones de apoyo, acción política de preferencia, utilizar reuniones de trabajo por obligar a los subordinados y compañeros de trabajo a votar por una acción política. Vean el tema del ejemplo: ingresar tu vehículo con propaganda particular, con propaganda proselitista a las instalaciones de la dependencia, difundir informes de labores institucionales o gestiones desde el inicio de las campañas hasta su conclusión. Ahorita no puede haber ningún informe de labores. Utilizar medios de comunicación sociales oficiales, así como los sitios de internet oficiales y sus propias redes sociales para promover o incluir el voto. Ahí es importante porque ustedes que utilizan redes sociales saben en qué horario pueden utilizarlas. Después de laborar. Ajá. Y regularmente son las 10 de la mañana y están compartiendo o dando likes o comentando a las opciones políticas que ustedes apoyan. Pues ese es un uso indebido del recurso público. No porque no sea su teléfono, más bien no porque sea su teléfono particular y su internet, pueden hacerlo. Están en el tiempo del recurso público y ustedes son recursos humanos. Por ejemplo, un servidor lo que hace con sus redes sociales es que no publico absolutamente nada personal hasta el horario dinámico, ¿no? Porque nunca sabemos quién está verificándonos y efectivamente es un uso inadecuado del recurso público. Y eso, fuera del tema electoral, también lo es cuando de repente ustedes ven un servidor público que debe estar trabajando y sube una foto con sus perritos, pues eso, dices, ¿qué estás haciendo en el horario de tu trabajo? ¿No? Buenos días. Nosotros, los compañeros, solemos utilizar estas playeras, la playera negra de nuestro jurídico y su servidora. A partir del 1 de marzo no podemos utilizar nada que tenga alusión. Por ejemplo, playera negra, primero del instituto.
pero los otros por este color. Esa es una. La segunda, como institución estamos obligados a tener evidencia de que avisamos a todos los trabajadores que laboran con nosotros a través de un comunicado, a través de evidencia de que ellos están enterados, porque se puede incurrir en algo y ellos pueden decir yo lo desconocía, ¿sí? Y la tercera, a las instituciones o a los edificios acuden, me tocó ver en un momento una persona que era externa, acude en tiempos de campaña con logotipos y en una institución de salud y lo retira, le dicen que no puede ingresar así porque está cometiendo un delito y que ese delito va a perjudicar a la institución. ¿Sí? ¿Es correcto? Traía una playera con el logo de un partido, de un candidato, entró a un servicio, porque iba a un servicio de salud, pero no le permitieron el acceso y eso ocasionó también una queja y más problemas de que se le negó el servicio. Entonces, es interesante. Bien, esas preguntas son muy usuales en las dependencias a donde vamos a capacitar. La primera sobre la vestimenta. Sobre la vestimenta, mi sugerencia es no hacer identificable el tema de la A que habla del Gigante de México. ¿Sí? Es Instituto de Educación Aguascalientes, Gobierno del Estado. No pasa absolutamente nada. Y esa playera en específico, lo único que tiene ahí mal sería la mayúscula, así grandota, pero todo lo demás, pues está en todos los grises, está perfecto. O sea, yo no veo ningún problema. En el caso de esa playera, pues sigue siendo la recomendación es Gobierno del Estado de Aguascalientes, ¿sí? Y la dependencia, Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, ¿no? Esa es la primera. La segunda, evidentemente eso como les digo, pues van a quedar prohibido. La segunda era, perdón, ya. Les decía, no me recuerdo si era Zaira o la consejera Isla, les comentaba que había una responsabilidad también de los titulares que permitían, por ejemplo, en el ejemplo de los ingresos de los vehículos, ¿no? Entonces, había una responsabilidad. Bien, la responsabilidad del titular puede quedar salvada, ¿no? En el momento que es que yo le dije, no, la consecuencia es para él directamente. Para eso que sirve, no para librar al otro. No, el otro comete el delito o la infracción, ¿sí? Porque también no toda infracción de uso indebido de recursos públicos puede acreditarse como delito, ¿no? En ese sentido, te libera a ti como responsable, pero quien lo cometió, pues contribuyó, ¿no? En materia penal, además, hay que ver si lo hizo voluntariamente o alguien le ordenó hacerlo. Autor material, autor intelectual, es un poco distinto en materia de infracciones, pero a nosotros, si a mí me llega un asunto así, yo diría, tú eres responsable, tú no tienes responsabilidad porque me lo acreditaste, y aquí está recibido, aquí está la circular, pero que no. ¿Sí? Y el último supuesto es bien interesante porque se vuelve también en una especie de discriminación, ¿no? No me dejas entrar, no me dejas pagar mis impuestos o no me dejas recibir los beneficios o el servicio del gobierno nada más porque traigo una playera alusiva a un partido político. Ahí mi recomendación con las autoridades es poner una circular y hacer un tipo de difusión donde se diga que no se va a permitir el acceso por cuestión electoral, ¿sí? Ahora, también entra su criterio. Si es una persona la que entra, pues es evidente que eso es espontáneo, no podemos tampoco comportarnos de esa manera, ¿no? Más cuando es un usuario. Es distinto cuando tenemos la carga como servidores públicos que ustedes o nosotros como servidores públicos que llevemos una playera sabiendo y conociendo y trabajando en el lugar. Pero luego el ciudadano, ¿qué les va a decir? Bueno, no tengo otra playera, me la quito, me quito sin ropa, exactamente. Entonces hay que manejar el criterio. Ahí si vemos una bandada de, no sé, 20 personas, pues es evidente que es un acto sistemático que te genera un posicionamiento indebido y que hay una consecuencia distinta, ¿no? Entonces ahí entra un poquito el criterio. Yo lo que haría en su lugar sería si mandar una circular o ponerla en una entrada de preferencia, ¿no? Porque tampoco podemos llegar al tema de la discriminación. Y bueno, condicionar los trámites a cambio de que los ciudadanos voten en favor de una opción política, o cuando estén haciendo el trámite traer una pulsera de un partido, una pluma de un partido,
eso es un uso indebido de los recursos públicos, eso es promoción política también. Adelante. Pues sería todo de nuestra parte, es algo ya muy breve por el complemento a lo del Instituto Estatal Electoral. Sobre los mecanismos de denuncia, en la página de Facebook nos pueden escribir, Twitter, Instagram. En la página tenemos un correo electrónico, delito-fiscalía-aguascalientes.gov.mx. Este correo nos pueden mandar una denuncia como tal y no tienen que ir a las instalaciones del Pabellón de Arteaga ni la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, ¿no? El teléfono directo a la Fiscalía Especializada es este, 465-958-9001. Como les comentaba, nuestras oficinas físicas están en Pabellón. También en Fiscalía General del Estado les pueden recibir la denuncia y esa denuncia nos la remiten a nosotros de manera inmediata, ¿no? Son varios mecanismos, puede ser anónimo o pueden dejar sus datos para que sigan ustedes el adecuado línea de investigación que nosotros hagamos, ¿no? Cualquier duda que tengan o cualquier ejemplo como las preguntas, yo creo que es el momento, ¿no? Más por lo que les digo, la consecuencia que pueden generar. ¿No hay ninguna? Adelante. Por ejemplo, lo que he visto cerca de casa es siempre en tiempos electorales un vehículo oficial siempre está lleno de despensas y bajan su pensión. Y eso lo noto porque al pasar un tope te detienes. Mientras vas a pasar estás viendo lo que pasa y en este caso sí creo que hay servidores públicos, pero siempre me he quedado con esto. Bueno, ahí sería importante ver si se están entregando, a quién se están entregando y si hay un condicionamiento. Imagínate, a lo mejor puede ser desarrollo social, que como parte del desarrollo social es precisamente la entrega de despensas y las almacenan ahí, podría ser. Pero también podría ser que se esté condicionando a través de ellos, ¿no? Y ahí es importante porque si tenemos esa sospecha, ¿quién puede investigar? No, ahí sí en ese tema el instituto tiene limitación, pero la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales entra con los fundamentos suficientes hasta catear el domicilio, ¿no? Nosotros cateamos una vivienda en el pasado proceso electoral porque se reporta que se estaba haciendo una compra constante de credenciales de elector. Cuando abrimos nos encontramos cerca de 50 credenciales de elector, ¿sí? Pues son indicios suficientes para proseguir en esa investigación. ¿Pero qué se hizo? Se denunció, había los testigos o las sugerencias suficientes para presuponer que él sí estaba cometiendo un ilícito, ¿no? Entonces ahí hay que estarlo vigilando y si vemos alguna actuar hay que denunciarlo y llegamos nosotros como... Buen día para todos. Una pregunta respecto del posteo que referías en redes sociales. Si hace un posteo de una imagen en el horario laboral, entiendo lo que comentas, se está haciendo uso del servicio público para hacer una cosa. Pero ¿qué pasa cuando el posteo es de una historia y permanece en el tiempo? Pues vaya, lo posteas en horario no hábil, o no en el ejercicio de tu labor, pero permanece al día siguiente ya en el horario de tu labor. La duda es porque en cierto sentido no estarías usando el tiempo al día siguiente, pero no sé si se contempla como que estás permitiendo la propaganda así en el horario. Ese es el razonamiento correcto, ¿no? Ustedes pueden, incluso hasta como estrategia, si ustedes participan en campañas electorales, lo ponen a las 7:59 y queda fijado 24 horas. Pero ustedes utilizaron su tiempo particular fuera del horario de trabajo, entonces se puede quedar ahí permanente. Otro error común que se comete, ¿no? con todas las candidaturas también, hablando del tema, es se han visto que cuando llega la veda electoral, esa que decía la consejera Aguilar, esos 3 días de silencio electoral para razonar el voto, todas las candidaturas ponen en sus perfiles de redes sociales: este perfil está suspendido de acuerdo a la ley, y ponen las imágenes de totalmente innecesario. O sea, lo que tienen prohibido es seguir promocionando. Lo que quedó fijado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tomando ese ejemplo, lo que tú fijes a las 4:01, antes de las 7:59, se puede quedar ahí. Incluso puede llegar alguien a compartir y recompartir en esos horarios donde el tuyo es ahí, pero el de la persona no. Y se puede seguir reproduciendo, ¿sí? Entonces, en el caso de los delitos electorales, ¿ustedes reciben denuncias de manera anónima? También de manera anónima, y lo pueden hacer por teléfono, dando los datos o tú redactar. Y ya con eso abre la carpeta
Y yo con eso abro la carpeta de investigación. Sí, totalmente. Tiene una sospecha, pero no tiene seguridad, como tú comentabas, ¿qué destino tienen sus despensas? ¿O por qué razón están en ese domicilio? Sí. Pero basta con la simple denuncia. Basta con la denuncia. Sí. Esta investigación inicia para... Sí. Una estrategia de nosotros sería empezar a investigar en los domicilios alrededor para ver si alguien nos puede dar mayores indicios. Evidentemente, si no hay, nos dicen, pues nunca vemos que entreguen nada, nada más las cargan y todo, no hay nada. ¿Sí? Por eso luego decimos que no pasa nada, como dijiste al principio, ¿no? Porque a veces que no hay nada, ¿no? Les voy a decir, el 10% de las denuncias son las que sí proceden, el otro 90% tenemos una confusión que nos basamos en código electoral o que son sospechas que no se logran localizar, ¿no? Eso es muy importante. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces por mi parte sería todo. Aquí están los mecanismos de contacto para cualquier duda de asesoría, denuncia o demás. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Les pedimos por favor a nuestros ponentes, si nos hacen favor, pasar al frente. Se encuentra presente con nosotros el director general, el maestro Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, quien nos dirigirá un mensaje y hacer el cierre de este importante curso. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer al personal del Instituto Estatal Electoral por su probable participación y sobre todo por la información que nos han venido a traer, que es relevante e importante para todos los que tenemos un rol en los servidores públicos. Agradecer a la Dirección Jurídica, Rubén, por ser ese vínculo con el Instituto Estatal Electoral, y por supuesto también agradecer a las compañeras y compañeros del Instituto de Educación que mostraron interés en participar en esta capacitación electoral que nos ha tenido a bien traernos el Instituto Estatal Electoral. Para el Instituto de Educación no solamente es un compromiso ser respetuosos y garantes de que se lleven a cabo los procesos con total apego a la ley y a la normatividad, sino que también es importante que como ciudadanos participemos dentro de los procesos con conocimiento de causa. Lo que ustedes han venido a traer el día de hoy, pues son elementos que generarán fortaleza y conocimiento para todas y todos. Les agradecemos su tiempo, el espacio, pero ante todo pedirles también a las compañeras y compañeros del instituto que sirvamos como replicadores de la información que el día de hoy nos han traído, para que el 100% de los servidores públicos de esta institución cuenten con la información de primera mano. Pedirles a todos el respeto a este proceso que está por comenzar, con estricto apego a la ley, como lo acaban de mencionar, y apegados a lo que nos recomiendan. Muchísimas gracias, y a nombre del Instituto de Educación les hacemos entrega de este pequeño presente de reconocimiento a su conocimiento y al esfuerzo que han tenido a bien el día de hoy aquí en la institución. Muchísimas gracias, les damos un fuerte aplauso. Y bueno, agradecer el tiempo no solamente que le han dedicado a este taller, también a ustedes el tiempo que han extraído de sus actividades y que tienen ahora la encomienda de continuar en ellas. Continuamos esta capacitación y les agradecemos a todos su participación. Muchas gracias.